Hay una historia en la Biblia de la que casi nadie habla, un conflicto oculto, una lucha entre el bien y el mal y un misterio que sigue sin respuesta. ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué verdad se esconde detrás de esta disputa? Hoy revelaremos los secretos de este pasaje perdido en las Escrituras. La Biblia está llena de eventos extraordinarios, pero pocos tan enigmáticos como este. Un hombre muere, su cuerpo desaparece, y en el mundo espiritual estalla una batalla. No una batalla física, sino un enfrentamiento entre dos de los seres más poderosos del universo, el arcángel Miguel y Satanás. La pregunta es inevitable. ¿Qué tenía de especial el cuerpo de Moisés? Las Escrituras mencionan este evento en solo un versículo, en la carta de Judas, pero su significado ha intrigado a teólogos, historiadores y creyentes durante siglos. Moisés fue un líder crucial en la historia de Israel, el mediador entre Dios y su pueblo, el hombre que recibió las tablas de la ley y guió a su nación durante 40 años por el desierto. Sin embargo, su muerte no fue como la de cualquier otro profeta. Dios mismo se encargó de su entierro, en un lugar desconocido para los hombres. Pero ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué no permitir que su pueblo supiera dónde descansaba su líder? Y más inquietante aún, ¿por qué Satanás intentó reclamar su cuerpo? ¿Qué propósito oculto se escondía detrás de esta disputa? ¿Podría haber sido usado para la idolatría? ¿O acaso Satanás tenía un plan más profundo, algo que afectaría el destino de la humanidad? En este video, no solo exploraremos este misterio bíblico, sino que también profundizaremos en su significado teológico y simbólico. Descubriremos qué papel jugó Miguel en esta batalla, qué implicaciones tiene esto en la guerra espiritual y por qué este pasaje es mucho más relevante de lo que imaginamos. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de conocer podría cambiar tu perspectiva sobre la batalla entre el bien y el mal. Y antes de continuar, te invito a suscribirte y dejar tu like para que más personas puedan descubrir este mensaje. Ahora, viajemos en el tiempo y comencemos por el principio. Moisés, el hombre clave en el plan de Dios. Si te interesan los relatos sobre la Biblia, te sugiero que te suscribas y así no perderte las próximas publicaciones. Moisés no fue un hombre común. Su historia está marcada por milagros, intervenciones divinas y un destino que cambió para siempre el curso del pueblo de Israel. Desde su nacimiento, su vida estuvo en peligro. Un edicto del faraón ordenaba la muerte de todos los varones hebreos recién nacidos, pero su madre, en un acto de fe, lo colocó en una canasta y lo dejó en el río Nilo. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en el inicio de una historia extraordinaria. Moisés fue adoptado por la hija del faraón y creció en el corazón del imperio más poderoso de su tiempo, recibiendo educación, riqueza y prestigio. Pero su verdadero llamado no estaba en Egipto, sino en una zarza ardiente en el desierto. Dios lo eligió para una misión que parecía imposible: liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés no era un guerrero ni un rey, pero fue el instrumento de Dios para ejecutar señales y prodigios que humillaron a Egipto. Con su bastón, dividió el Mar Rojo, habló cara a cara con Dios en el monte Sinaí y recibió las tablas de la ley, el pacto que definiría la identidad de Israel como pueblo escogido. Su vida estuvo marcada por momentos de fe inquebrantable, pero también por errores y pruebas que le impidieron entrar en la tierra prometida. Su muerte es uno de los mayores misterios de la Biblia. Deuteronomio relata que Moisés murió en el monte Nebo, donde Dios le permitió ver la tierra que no podría pisar. Pero lo más sorprendente es lo que sucede después. A diferencia de otros grandes líderes de Israel, cuyo sepulcro era un lugar de veneración y recuerdo, Moisés no dejó tumba conocida. El relato bíblico afirma que Dios mismo lo enterró en un lugar secreto, lejos de los ojos de los hombres.
¿Por qué Dios ocultó el lugar de su sepultura? ¿Temía que el pueblo lo convirtiera en objeto de adoración? Moisés no solo fue un líder, sino el símbolo de la ley, el mediador entre Dios y su pueblo. Su legado era tan poderoso que su cuerpo podía convertirse en un símbolo de idolatría, desviando la adoración del verdadero Dios. Pero lo que pocos saben es que su historia no terminó ahí. En el mundo espiritual, algo inesperado estaba a punto de suceder. Mientras su cuerpo yacía oculto, una disputa se desató en el ámbito celestial. Satanás, el acusador, apareció con un propósito inquietante: reclamar el cuerpo de Moisés. No se trataba solo de un cadáver, sino de algo mucho más profundo. ¿Qué planeaba hacer con él? ¿Por qué este evento fue tan significativo que Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, tuvo que intervenir? Este no era solo un conflicto sobre un cuerpo físico, era una batalla con implicaciones espirituales y proféticas que aún hoy resuenan en la historia de la humanidad. La disputa por el cuerpo de Moisés es un evento que se menciona de forma breve en la Biblia, pero su significado es profundo y lleno de misterio. En la carta de Judas, capítulo único, versículo 9, se nos revela algo sorprendente. El arcángel Miguel y Satanás se enfrentaron por el cuerpo de Moisés. El texto dice que Miguel, en lugar de acusar o pelear directamente con Satanás, simplemente declaró: «El Señor te reprenda». ¿Por qué el enemigo quería el cuerpo de Moisés? La Biblia no da una respuesta directa, pero existen varias teorías que nos ayudan a comprender el significado de esta batalla espiritual. La primera posibilidad es que Satanás quisiera usar el cuerpo para sembrar idolatría. Moisés fue el líder más influyente de Israel, el mediador entre Dios y su pueblo, el hombre que habló cara a cara con el Creador y cuya autoridad era incuestionable. Si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado, el pueblo fácilmente podría haberlo venerado, convirtiéndolo en un objeto de adoración en lugar de dirigir su devoción solo a Dios. Pero esta no es la única posibilidad. También se ha planteado que Satanás intentaba usar el cuerpo de Moisés para desafiar la soberanía de Dios. En la Biblia, Satanás es conocido como el acusador, aquel que constantemente busca argumentos para desacreditar a los siervos de Dios. Moisés, a pesar de ser un gran líder, había cometido errores. Su desobediencia en el episodio de la roca en el desierto le costó la entrada a la tierra prometida. ¿Acaso el diablo intentaba presentar esto como una razón para reclamar su cuerpo? Otro aspecto clave es que, en la Biblia, el cuerpo tiene un significado espiritual importante. No es simplemente un envoltorio desechable, es parte de la creación de Dios, diseñado con un propósito divino. Satanás lo sabe y entiende que la muerte no es el final de la historia. En la teología cristiana, la resurrección es una promesa fundamental. Al intentar apropiarse del cuerpo de Moisés, ¿estaba Satanás tratando de interferir en el plan de Dios para la vida después de la muerte? Lo más intrigante es que Dios no permitió que esta disputa continuara. No hubo un enfrentamiento prolongado ni un juicio celestial. Miguel, el arcángel que lidera las huestes del cielo, no discutió con Satanás, no presentó argumentos ni contraargumentos. Simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Esta respuesta nos da una lección crucial. En la batalla espiritual, el poder no está en nuestras palabras ni en nuestra fuerza, sino en la autoridad de Dios. ¿Por qué Miguel y no otro ángel? En la Biblia, Miguel es presentado como el protector de Israel, el comandante de los ejércitos celestiales. En Daniel capítulo 12 se menciona que en tiempos de gran angustia, Él se levantará en defensa del pueblo de Dios. Su presencia en esta historia indica la importancia de la disputa. No era solo un desacuerdo entre dos seres espirituales, era un evento con implicaciones mayores en el mundo celestial y en la historia de la salvación.
Pero hay un detalle aún más profundo. ¿Por qué el cuerpo de Moisés debía ser protegido? La respuesta podría estar en un evento futuro que ocurrió siglos después, la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús es uno de los eventos más enigmáticos y reveladores del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 17, se nos narra cómo Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un monte alto, y allí, ante sus ojos, su apariencia cambió por completo. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Pero lo más sorprendente fue lo que sucedió a continuación. 2 figuras aparecieron a su lado, conversando con él. Esas figuras eran Moisés y Elías. Aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo podía Moisés estar presente si había muerto siglos antes? La respuesta a este enigma podría estar relacionada con la disputa por su cuerpo. Algunos teólogos han sugerido que Dios preservó a Moisés de una manera especial para que pudiera participar en este evento. Mientras que Elías nunca experimentó la muerte y fue llevado al cielo en un carro de fuego, Moisés sí murió, pero su cuerpo fue tratado de manera única por Dios. ¿Será que su cuerpo fue resguardado para un propósito futuro? Este evento no solo nos muestra que Moisés seguía teniendo un papel en el plan de Dios, sino que también establece un fuerte simbolismo. Moisés representa la ley y Elías, los profetas. Ambos aparecen junto a Jesús, demostrando que todo lo que la ley y los profetas anunciaron apuntaba hacia él. Pero más allá del simbolismo teológico, la presencia de Moisés en la transfiguración refuerza la idea de que su cuerpo tenía un propósito especial en el plan divino. Aquí surge otra teoría que ha sido ampliamente debatida. ¿Podría Moisés tener un papel en los eventos finales de la historia? En Apocalipsis capítulo 11 se habla de 2 testigos que profetizarán durante un tiempo determinado y realizarán milagros que recuerdan los prodigios de Moisés y Elías. Algunos creen que estos 2 testigos serán precisamente ellos, regresando en un momento crucial del fin de los tiempos. Si esta teoría es correcta, tendría sentido que Dios protegiera el cuerpo de Moisés para una misión futura. Satanás, sabiendo esto, podría haber intentado interrumpir ese propósito divino al reclamar su cuerpo. Si el enemigo hubiera logrado corromper o poseer el cuerpo de Moisés, tal vez habría intentado impedir su futura aparición en los planes escatológicos de Dios. Sin embargo, lo que este evento también nos revela es que la lucha entre el bien y el mal no es solo algo del pasado, sino que sigue ocurriendo. La disputa por el cuerpo de Moisés es un reflejo de la batalla espiritual en la que todos estamos involucrados. No se trata solo de eventos cósmicos entre ángeles y demonios. Esta batalla afecta nuestra vida diaria, nuestras decisiones y nuestro destino eterno. La batalla espiritual no es un concepto abstracto o lejano. Es una realidad presente en cada aspecto de nuestra vida. Así como Miguel tuvo que enfrentarse a Satanás por el cuerpo de Moisés, nosotros también enfrentamos luchas diarias en el ámbito espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos advierte claramente: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás ha utilizado la misma estrategia desde el principio: confundir, acusar y manipular para alejar a las personas del propósito de Dios. Intentó hacerlo con Moisés, intentó hacerlo con Jesús en el desierto y sigue haciéndolo con cada uno de nosotros. Nos susurra mentiras, nos recuerda nuestros errores y trata de convencernos de que no somos dignos del amor y el perdón de Dios. Su arma más poderosa no es la fuerza, sino la acusación. Pero la respuesta a esta batalla está en el mismo pasaje donde encontramos la disputa por Moisés. Miguel no discutió, no presentó argumentos ni intentó defenderse con su propio poder.
simplemente declaró: «El Señor te reprenda». Esta frase nos revela un principio espiritual crucial. La autoridad sobre el enemigo no proviene de nosotros, sino de Dios. No es nuestra fuerza la que derrota a Satanás, sino la autoridad del Señor. Muchas veces intentamos pelear nuestras propias batallas con nuestras fuerzas, sin darnos cuenta de que la verdadera victoria solo se obtiene al someter nuestra vida a Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos da una clave poderosa. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto significa que la primera acción en cualquier batalla espiritual no es enfrentar al enemigo directamente, sino someternos completamente a Dios. Así como el cuerpo de Moisés fue disputado en el mundo espiritual, también nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro destino están constantemente en juego. Cada día enfrentamos pruebas que nos llevan a decidir si seguiremos el camino de Dios o si cederemos a las mentiras del enemigo. La idolatría que Satanás intentó provocar con el cuerpo de Moisés puede manifestarse en nuestra vida de diferentes maneras, poniendo nuestra confianza en cosas materiales, en personas o en nuestras propias capacidades en lugar de depender de Dios. Pero hay esperanza. La Biblia nos asegura que no estamos solos en esta lucha. Dios ha puesto a su ejército celestial para protegernos, así como Miguel intervino para asegurar que el plan de Dios se cumpliera sin interferencias. El mismo Dios que guardó el cuerpo de Moisés es el que guarda nuestra vida. En Romanos capítulo 8, versículo 31, el apóstol Pablo nos deja una declaración que debe ser nuestro estandarte en la batalla. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La disputa por el cuerpo de Moisés no es solo un relato aislado de la Biblia, es una advertencia, un recordatorio de que el enemigo siempre intentará reclamar lo que le pertenece a Dios. Pero también es una promesa. Cuando confiamos en el poder del Señor, ninguna estrategia del enemigo podrá prevalecer. Ahora, llegamos a la última gran pregunta. ¿Cómo podemos vivir con esta verdad en nuestra vida diaria? La respuesta se encuentra en la victoria de Cristo y en la seguridad de que Él ya ha vencido en la cruz. La disputa por el cuerpo de Moisés es un evento misterioso, pero su significado va mucho más allá de una simple confrontación espiritual. Nos recuerda que la batalla entre el bien y el mal es real, que el enemigo intentará reclamar lo que pertenece a Dios y que nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro destino están constantemente en juego. Este evento nos muestra que Satanás no solo busca destruir, sino también confundir y desviar. Si hubiera logrado poseer el cuerpo de Moisés, el pueblo podría haber caído en idolatría, desviando su mirada del Dios verdadero. Pero Dios tenía otros planes. Miguel intervino, no con su propia fuerza, sino con la autoridad del Señor, mostrándonos que el poder para vencer al enemigo no está en nosotros, sino en Dios. Este mismo principio se aplica a nuestra vida hoy. Enfrentamos luchas, dudas y pruebas que intentan alejarnos del propósito divino, pero la clave para la victoria sigue siendo la misma: no pelear con nuestras fuerzas, sino someternos a Dios y confiar en su poder. Jesús ya venció en la cruz, y su victoria es nuestra garantía de que el enemigo no tiene la última palabra. La historia de Moisés no terminó con su muerte, y su cuerpo no cayó en manos del enemigo. Al final, Dios cumplió su propósito en él, mostrándonos que la última palabra siempre le pertenece al Creador. Ahora te pregunto, ¿en qué área de tu vida sientes que el enemigo intenta tomar control? Escribe en los comentarios: confío en Dios para luchar mis batallas, y declara con fe que su poder es mayor que cualquier ataque del enemigo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, apóyame con un like y suscríbete para seguir explorando juntos los misterios de la Biblia. Recuerda, Dios está contigo en cada batalla, y su victoria es también tuya.
Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.